Bueno, la clase anterior estuvimos ya iniciando a hablar de este segundo elemento del costo, que es la mano de obra. Y veíamos algunos de los conceptos concernientes a una nómina. De los más comunes podemos indicar, de los más comunes que podemos encontrar en una nómina, que habíamos comentado que algunos son estipulados de acuerdo a nuestra Ley Federal del Trabajo vigente en México, y algunos otros, digamos, que son negociados por los propios sindicatos de trabajadores y que, pues, se les otorgan a los trabajadores de manera general, ¿verdad? Todos los empleados que forman parte de un contrato colectivo de trabajo, ¿ok? Entonces, lo que voy a continuar haciendo es, o viendo más bien, es el ejercicio de un procedimiento de cálculo, se le llama de costo hora hombre, en el cual se determina, pues, algunos de los conceptos que mencionábamos, como percepciones para los empleados. Y, bueno, posteriormente vamos a ver algunos de los cálculos más comunes para este tipo de prestaciones. ¿Ya se ve mi pantalla, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Ok. De casualidad, ¿recuerdan en cuál nos habíamos quedado? ¿En qué? Nos quedamos, bueno, íbamos a ver el DR3. Nos habíamos quedado, que era determinar el salario diario nominal más el salario. En el R4, que era manejo de vehículo, no lo mencionamos, ¿verdad? Según yo, ¿no? No, profe, nos quedamos nada más en el R3. Ok, entonces, aquí en esta... Ok, perfecto. Entonces, bueno, aquí habíamos llegado ya al renglón número 3, que significaba el subtotal, que era el valor del salario diario nominal, que en este caso era de 100 pesos, más el considerado de vida cara, con un porcentaje de 20% sobre el salario diario nominal, ¿sí? Esto no es un dato, digamos, por ley, sino simplemente es para efectos de este ejercicio, ¿sí? Considerando que para este ejercicio se considera un 20% de vida cara sobre el salario diario nominal. Naturalmente, para hacer un cálculo de nómina, pues tendríamos que adentrarnos a lo que esté señalado en la ley de manera vigente y además a lo señalado en el contrato colectivo de trabajo, ¿verdad? Este es un ejercicio únicamente para efectos de conceptuales y procedimentales, pero no corresponde al valor, digamos, general, ¿verdad? No es una ley que sea el 20%, únicamente es para efectos del ejercicio, ¿sí? Vamos al de manejo de vehículo. Dice, este renglón se aplica a todos aquellos trabajadores que manejan vehículos para desarrollar sus actividades. En este ejemplo, asciende al 10% del subtotal, o sea, del renglón anterior. Y aquí nos dice, fundamentado en la cláusula tal, quiere decir que viene considerado en un contrato colectivo de trabajo. De nuevo, manejo de vehículo es una prestación para los trabajadores que requieran, obviamente, este servicio para realizar sus actividades laborales, ¿ok? Y corresponde en este ejemplo, a un 10% del total del subtotal, que es el salario diario nominal, más el de vida cara. Les había comentado que podían aquí anotar únicamente lo que es la parte azul, R4, manejo de vehículo, en este caso 12 pesos, y hacer una breve descripción. No tienen que anotar todo esto, sino simplemente, por ejemplo, prestación para los trabajadores que manejan vehículos para el desarrollo de sus actividades, y pueden poner entre paréntesis 10% del subtotal. Anoten la información.
Me dicen cuando pueda continuar, chicos. Pueden hacer una descripción breve. No es necesario que noten toda la parte de la explicación. La pueden ustedes resumir, ¿verdad? No es necesario que noten todo. En el, ¿ok? Este sí viene estipulado en la ley. Ahorita vamos a ver a qué se refiere esta ley. Fondo de ahorro, dice, para calcular el fondo de ahorro se considera el renglón número 3, es el subtotal, el cual se multiplica por el porcentaje establecido en el contrato colectivo de trabajo. En este ejemplo es de 10%. Dice, fundamentado en una cláusula, ¿verdad?, del contrato colectivo de trabajo, se debe considerar el artículo 27, fracción segunda de la Ley del Seguro Social, donde se establece lo siguiente. Según el artículo 27, nos dice, para efectos de esta ley, se excluyen como integrantes del salario base de cotización, dada su naturaleza, los siguientes conceptos. Y continúa aquí. El ahorro, cuando se integre por un depósito de cantidad semanaria, quincenal o mensual, igual del trabajador y de la empresa. Si se constituye en forma diversa o puede el trabajador retirarlo más de 2 veces al año, se integrará al salario. Tampoco se tomarán en cuenta las cantidades otorgadas por el patrón para fines sociales de carácter sindical. Entonces, aquí lo que vamos a tomar en cuenta es el fondo de ahorro. El fondo de ahorro es una prestación que normalmente otorgan algunas de las empresas para, digamos, cubrir o apoyar, digamos, al trabajador para que pues que vaya ya sea ahorrando o invirtiendo una parte de su salario, es decir, se descuenta del salario, pero durante el año se le va a pagar, se le va a retribuir, y algunas empresas, por ejemplo, ahorran junto con los empleados ya sea un 50 o un 100% de lo que los empleados aporten, e incluso algunas otras lo meten a cuentas de inversión y le retribuyen también con intereses, ¿sí? Entonces, bueno, esta es una prestación, no todas las empresas lo dan, obviamente. Esta es alguna de las prestaciones comunes para algunas empresas, sin embargo, no son de ley, por lo tanto, pues no son obligatorias para todas las empresas. Sin embargo, pues es un apoyo para los trabajadores. Se les cobra, digamos, de alguna manera, de una parte de su salario, pero en una fecha estipulada en el año se les retribuye, se les regresa junto con una parte adicional, que pueden ser intereses o una adicional, ya sea otorgada por la empresa, ¿ok? Entonces, en este renglón número 5, vamos a poner nada más R5, fondo de ahorro, y que fue según contrato colectivo de trabajo, en este ejemplo es de 10%, que corresponde a 12 pesos. Como le repito, la intención es únicamente que vayan conociendo las diversas prestaciones básicas que tiene una empresa y lo que están considerados en nómina, ¿sí? No necesariamente para todas las empresas, pero pues sí son las más comunes. En el renglón número 6 nos dice que se da el servicio o la prestación de comedor.
Dice, se considera para este ejercicio que la empresa aporta 58 pesos y el trabajador 12. Aquí lo que estamos considerando es lo que está aportando la empresa. Recordamos que lo que vamos a obtener, lo que vamos a determinar es cuánto le cuesta a cada empresa un trabajador, ¿verdad? Aquí estamos viendo la parte del costo, esta contabilidad de costos, contabilidad administrativa, se refiere al costo, en este caso del segundo elemento del costo, que es la mano de obra. Entonces, ¿cuánto me cuesta a mí un trabajador si le ofrezco, si le otorgo este tipo de prestaciones? Entonces, les recuerdo aquí, en el renglón 6, vamos a poner únicamente la parte azul, vamos a poner comedor, corresponde a 58 pesos, que es el valor que se representa en este ejercicio. Vamos a continuar con el siguiente. Me dicen si están notando algo más. Voy a continuar con el siguiente. Es el renglón número 7, corresponde a una prestación por habitación, y esto igual, únicamente aplica cuando el trabajador pues tenga que, por ejemplo, salir de su ciudad, ¿verdad? Para realizar algún tipo de actividad laboral y que se le proporcione o que se le incluya dentro de sus prestaciones este servicio, ¿sí? Dice, en este ejemplo, el patrón no le proporciona habitación al trabajador, o sea, es 0, ¿sí? En este caso no es necesario, no aplica este dato. Dice, se deben considerar los artículos 27, fracción quinta y 32 de la Ley del Seguro Social, donde se establece que para efectos de esta ley se excluyen como integrantes del salario base de cotización, básicamente lo mismo que teníamos hace un momento, ¿sí? Que se excluyen del salario base de cotización. Eso lo vamos a ver más adelante, qué es este salario base de cotización, como lo que es también el salario diario integrado. ¿Han escuchado este concepto, salario diario integrado, chicos? Los que trabajan. No, profe. ¿Nunca han escuchado qué es el salario diario integrado? Básicamente es el salario, bueno, diario obviamente, es el salario dividido el salario nominal dividido entre los días que laboran durante el periodo de pago. Por ejemplo, si es semanal, si te pagan semanal, pues se divide entre 7. Si te pagan quincenal, se divide entre 15. Si te pagan mensual, se divide entre 30, ¿sí? Entonces, es el salario diario, pero a este se le van a añadir las prestaciones mínimas de ley o el equivalente en pesos de las prestaciones mínimas de ley
más las adicionales que se hayan logrado por contrato colectivo de trabajo, ¿sí? Entonces, salario diario integrado es tu salario nominal. Por ejemplo, si te dicen, te voy a pagar 700 pesos por semana, entonces tu salario diario es de 100 pesos, ¿sí? Salario diario nominal sería 700, perdón, salario nominal sería 700, o sea, tu salario por el tiempo estipulado de la semana. Tu salario diario sería 700 pesos, 700 entre, perdón, 100 pesos, perdón, 700 entre 7, serían 100 pesos, tu salario diario. Pero tu salario diario integrado sería incluyendo el equivalente de las prestaciones mínimas de ley, o sea, las vacaciones y la prima vacacional, ¿sí? Entonces, hay una fórmula para realizar o para determinar cuál es el salario diario integrado para cada trabajador, dependiendo, obviamente, de su salario diario, más las prestaciones que otorgue la empresa, ¿sí? Y con base en tu salario diario integrado, es conforme lo que te van a calcular, por ejemplo, tu pago de seguro social, ¿sí? Es decir, como con qué valor o con qué sueldo estás dado de alta en otro tipo de prestaciones, como lo son las de seguro social, que pueden traerte otros tipos de beneficios, como por ejemplo alguna pensión, por ejemplo algún pago por alguna eventualidad que tenga que pagarse como una incapacidad, ya sea por un accidente de trabajo, ya sea por una enfermedad general, entre otras cosas. Entonces, tu salario diario integrado actúa como base de tu salario, ¿sí? Esto ya son más situaciones más concernientes a la parte de la ley y la parte que corresponde, ¿verdad?, al estudio de lo que son las nóminas, al estudio de los contratos, al estudio de, pues ya la parte del cálculo de nómina, que no vamos a hacer aquí propiamente, pero sí vamos a ver más o menos cuánto es lo que le corresponde pagar a la empresa por cada empleado, ¿sí? Que no es únicamente su salario neto, sino todo lo que implica las prestaciones que por ley debe otorgar, ¿ok? Dice, bueno, aquí dice que se van a excluir del salario base de cotización la alimentación y la habitación cuando se entreguen en forma onerosa a trabajadores. Dice, se entiende que son onerosas estas prestaciones cuando el trabajador pague por cada una de ellas, es decir, que le representen un costo adicional a los trabajadores. Cuando el trabajador lo paga, naturalmente la empresa pues no lo está otorgando, por lo tanto no lo va a considerar como un salario base de cotización, ¿sí? Dice, cuando el trabajador pague como mínimo el 20% del salario mínimo general diario que rige en el Distrito Federal. En el artículo 32 dice, si además del salario en dinero el trabajador recibe del patrón sin costo para aquel habitación o alimentación, se estimará aumentando su salario en un 25%, y si recibe ambas prestaciones se aumentará en un 50%. Es decir, que esto aumentaría, si la empresa otorga al trabajador estas prestaciones, entonces eso aumentará el salario base de cotización del empleado. Es decir, se considera una prestación adicional al sueldo que integra el salario base de cotización, ¿sí? Dice, cuando la alimentación no cubra los 3 alimentos, sino uno o dos de estos por cada uno de ellos, se adicionará el salario en un 8.33%. Y bueno, aquí vienen algunas condiciones, ¿verdad?, establecidas en el 2007 con respecto al salario mínimo general. Dice, bueno, en ese tiempo, en este cálculo, es de 50.57, por tanto, pues se considera el 20%, que serían 10.11 más IVA. Bueno, aquí básicamente te está considerando si el empleador o si la empresa otorga estas dos prestaciones, alimentos y habitación, a los empleados, ¿cuánto se va a considerar
de prestaciones adicionales al salario base de cotización y cuántas se consideran exentas. Como les digo, ya esta es una cuestión más a fondo que se tendría que estudiar ya muy específico en lo que es la parte del cálculo de nóminas. No me voy a enfocar mucho en esto, sino ahorita nada más de dónde estamos tomando la información, de dónde estamos tomando los datos para considerar o no que se incluyan en nuestros salarios base como costo del empleado para la empresa. El siguiente concepto es el de despensa. Van a poner ustedes la parte azul, R8, despensa. Dice, para calcular este renglón se considera el importe o el porcentaje establecido, de nuevo, en el contrato colectivo de trabajo. En este ejemplo es de 900 pesos mensuales. 900 por 12 meses se consideran de 10,800 pesos al año. Entre los 365 días serían 29.59 por día, que es el cálculo que tenemos considerado, 29.59. ¿Ok? Entonces, si quieren poner aquí para despensa, en el ejemplo son 900 mensuales, que corresponden a 10,800 anuales, y entre 365 da un cálculo de 99.59 diarios. ¿Anotan esa información de la despensa, por favor? ¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Comentarios que tengan? Chicos, ¿están anotando? Sí, profe, ya casi acabó. Ah, muy bien. Ok. Sí, profe, estamos anotando. Ok, muy bien.
Bueno, por otro lado, en el artículo 27 nos dice, para efectos de la ley, se excluyen como integrantes igual del salario base de cotización, da la naturaleza los siguientes conceptos, lo que son las despensas en especie o en dinero, siempre y cuando su importe no rebase el 40% del salario mínimo general diario vigente, es decir, que si exceden de esa cantidad, no se van a considerar, se van a considerar como parte del salario base de cotización, si no, pues no van a ser consideradas como parte de, ¿sí? El patrón otorgará las despensas sin integrarlas al salario diario, sin integrarlas al salario simple, siempre y cuando su monto no rebase el 40% del salario mínimo general. En caso de que rebase dicho monto, el último párrafo del artículo 27 establece que solamente se integrará el excedente al salario base de cotización. Cálculo de la parte que integra el salario base de cotización. O sea, aquí me está diciendo, según la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 27, nos dice que esto no fue Ley Federal del Trabajo, fue Ley del Seguro Social. Nos dice que si la despensa tiene un valor adicional al 40% del salario mínimo general, entonces esa parte excedente va a integrarse al salario base de cotización. Y aquí está el cálculo abajo. En este caso dice que la despensa por día que se le paga al trabajador es de 29.59. El salario mínimo general para este ejercicio es de 50.57. ¿Sí? El 40% de 50.57, ¿sí? 50.57, el 40% corresponde a 20.23 pesos, por lo que el excedente de el pago de despensa por día sí se va a integrar al salario base de cotización, ¿sí? Entonces, es 29.59 que le voy a pagar al trabajador menos lo que se excluye, que son 20.23, me va a integrar al salario base de cotización 9.36. Anoten este cálculo, por favor, y esto se considera la parte integrante del salario base de cotización. Como les repito, ¿para qué me sirve el salario base de cotización? Para determinar, por ejemplo, el cálculo del pago de los impuestos del trabajador, porque se está integrando el salario, me sirve para determinar con cuánto voy a dar de alta al trabajador en el IMSS, porque eso le va a retribuir otro tipo de beneficios, ¿sí? Y entonces quiere decir que si excede del 40%, entonces esa parte sí se va a integrar al salario base de cotización del empleado.
¿Dudas hasta aquí, chicos? ¿Comentarios? No, profe. Por el momento no, profe, gracias. Ok. ¿Están anotando? Sí, maestra, yo sí lo estoy anotando. Ok, muy bien. Sí, profe, pero yo lo resumí así, por ejemplo, Correcto. la primera parte del artículo 27 y luego el patrón, y nada más ahí lo resumí. El cálculo ya no lo noté. ¿Es necesario? Sí, sí, anoten el cálculo, es la parte más importante, ¿verdad? Porque esto sí es por ley, o sea, sí es lo que se considera por ley, para cuando realicen o vean alguna nómina, para que vean de dónde se obtiene, qué información es la que se procesa en cálculo de nóminas. Pero lo que, bueno, todo lo demás concepto, pues nada más con que pongan que viene el artículo 27 y una así resumida la información. Profe, yo tenía una duda respecto a lo que estaba diciendo hace rato. Dime. Cuando estaba diciendo que se debe calcular el salario diario, si la persona trabaja 7 días y descansa 1, ¿se divide nada más entre 6 los días que trabajó o también se incluye el día de descanso? El día de descanso es adicional, o sea, se aumenta como quiera. Se divide entre 6, si son nada más, o sea, son 7 días más el valor adicional, se divide entre 6, pero como quiera se le va a pagar un día adicional. Ok, entonces El lo sueldo, que equivale a dividir la semana entre 6, perdón, el pago entre 6, pues ya me va a dar el salario diario, ¿no? Entonces, le pago los 6 días y lo que me dé el resultado del salario diario ya lo sumo ese día. más el adicional que sería el día de descanso. ¿Sí? Entonces, concluyo que sí se paga el día de descanso. Sí, correcto. El día de descanso se tiene que pagar. Ok, perfecto, gracias. Digamos que para efectos de la nómina, yo lo que estoy buscando es cuánto es lo que se le paga, digamos, por día, ¿verdad? Por día. Porque eso es lo que va a ser mi salario diario para cotizar todos los demás conceptos que necesito hacer en la nómina. Pero sí, no quiere decir que si lo divido entre 6, que nada más le voy a pagar 6 días. Quiere decir que todavía, si tiene derecho al descanso, pues obviamente le voy a pagar como quiera el descanso completo, un día completo adicional. Vamos al siguiente concepto, que es el de premios de asistencia y puntualidad. Dice, para calcular este renglón se considera el importe establecido en un contrato colectivo de trabajo. En este ejemplo, no se consideran premios por asistencia y puntualidad, ¿sí?
no tenemos ese concepto, pero según el artículo 27 de la Ley del Seguro Social nos indica que para efectos de esta ley se excluyen también como integrantes del salario base de cotización, dada su naturaleza también los premios por asistencia y puntualidad, es decir, no se incluyen como integrantes del salario base de cotización, siempre que el importe de cada uno de estos conceptos no rebase el 10% del salario base de cotización. Si se le paga el concepto de premios de asistencia y puntualidad y son adicionales al 10%, o sea, son más del 10% del salario base de cotización, entonces sí se incluirían dentro del salario base. Dice, si el importe de los premios rebasa dicho porcentaje establecido, de acuerdo con el último párrafo del artículo 27, se deberán integrar solamente los excedentes de cada uno de ellos al salario base de cotización, al igual que lo hicimos en el ejemplo anterior, se considerará como integrante del salario base únicamente la parte adicional o la parte excedente, ¿ok? En este caso, si quieren, nada más pueden poner en el renglón número 9, premios de asistencia y puntualidad, son 0, porque no están contemplados en este contrato colectivo de trabajo. Voy a pasar al renglón número 10, que es el tiempo extraordinario, tiempo extra, ¿verdad? Dice, en este renglón se considera la estadística de horas extras de cada trabajador. En este ejemplo no existe el tiempo extraordinario, es decir, se considera que los empleados no se quedan un tiempo extraordinario. Fundamentado también en la cláusula del contrato colectivo de trabajo, se debe considerar también el artículo 27 de la Ley del Seguro Social, así como el artículo 66 de la Ley Federal del Trabajo, donde se establece lo siguiente. El artículo 27 nos habla que para efectos de esta ley también este concepto de tiempo extraordinario, dentro de los márgenes señalados en la Ley Federal del Trabajo, considera lo siguiente: se podrá prolongar la jornada de trabajo por circunstancias extraordinarias sin exceder nunca de 3 horas diarias ni de 3 veces en una semana. Digamos que si se excede de esa cantidad, entonces se considera que está empleando de más al trabajador, ¿sí? No debe exceder 3 veces a la semana, que se quede con tiempo diario, y tampoco exceder de 3 horas diarias de tiempo extra.
Dice, si el tiempo extra rebasa los márgenes señalados en la Ley Federal del Trabajo, es decir, que sobrepase las 3 horas por día y que esto ocurra más de 3 veces por semana, de acuerdo con el último párrafo del artículo 27, se deberán integrar solamente los excedentes al salario base de cotización. Y con lo que respecta a la Ley Federal del Trabajo, pues nos indica que el pago de las horas extras sería con un adicional de 100%, entonces se pagarían dobles, ¿sí? Aquí igual también pueden notar nada más la parte del tiempo extra, en este caso no se considera que los empleados se queden tiempo extra, pero según el artículo 27 y el artículo 66 de la Ley Federal del Trabajo, no se deben exceder 3 horas diarias ni 3 veces a la semana en que el trabajador se quede trabajando horas extras, o también se incluirá el excedente en el salario base de cotización.
¿Están anotando, chicos? ¿O paso al siguiente? Yo ya terminé, profe. Ok. Aquí nada más íbamos a poner tiempo extra. Ya saben, el artículo correspondiente a 27 y 66. 27 del Seguro Social, 66 de la Ley Federal del Trabajo. Y pueden poner, pues, este concepto importante, que es que no debe exceder de 3 horas diarias ni de 3 veces a la semana, según la Ley Federal del Trabajo. ¿Ok? El siguiente es el renglón número 11 de la prima vacacional. Aquí vamos a calcular, ¿saben cuántos días de vacaciones tienen por año laborado? Por ley. Creo que es una semana, profe. Ok. Según la ley, nos dice que por año laborado tenemos 6 días. O sea, si el primer año laborado completo, son 6 días. ¿Sí? El siguiente año, o sea, a los 2 años, se le adicionan 2 días. Es decir, cuando tienes 2 años, tienes 8 días de vacaciones. Al siguiente año, cuando se adiciona el tercero, se incluyen 2 días más, entonces son 3 años de trabajo, serían 10 días de vacaciones, ¿sí? En el siguiente sería, así se van adicionando 2 días de vacaciones. En el siguiente sería, por ejemplo, en el cuarto año de trabajo, serían 12 días de vacaciones. Y después, ya a partir del quinto año, por ejemplo, del quinto al 9, se adicionan otros 2, serían 14 días, ¿sí? Y así sucesivamente. O sea, ya cada 5 años se adicionan otros 2 días de vacaciones. Entonces, primer año completo laborado son 6 días. Segundo año son 8 días. Tercer año son 10 días. Cuarto año son 12 días. Y a partir del quinto, ya nada más aumenta 2 días cada 5 años. Del 5 al 9 serían 14, del 10 al 14 serían 16 y así sucesivamente. ¿Ok? Eso es lo mínimo por ley. Claro que hay empresas que dan más días de vacaciones, pero no deben darles menos de los 6 días por el primer año laborado y después tienen que adicionarles los días referentes a su antigüedad. O sea, 2 años laborados serían 8 días. ¿Sí? 3 años laborados serían 10 días. Dice aquí, para calcular las vacaciones es necesario considerar la antigüedad del trabajador o bien determinar un promedio por centro de costo o por empresa. En este ejemplo se considera una prima vacacional del 100%, fundamentado en la cláusula del contrato colectivo de trabajo. Según el artículo 76 y 80 de la Ley Federal del Trabajo, se establece lo siguiente. Los trabajadores que tengan más de 1 año de servicio disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas que en ningún caso podrá ser inferior a 6 días laborables. ¿Sí? Entonces, el primer año completo laborado corresponde a 6 días de trabajo que se les van a dar de vacaciones y que aumentará en 2 días laborables hasta llegar a 12 por cada año subsecuente de servicios. Entonces, es 1 año, 6 días, 2 años, 8 días, 3 años, 10 días, ¿sí? Dice, después del cuarto año, el periodo de vacaciones aumentará en 2 días por cada 5 de servicio, ¿ok? Y según el artículo 80 de la Ley Federal del Trabajo, dice que los trabajadores tendrán derecho a una prima, no menor del 25%, o sea, lo mínimo de ley es del 25% de las vacaciones, se corresponde a la prima vacacional, sobre los salarios que les corresponda durante el periodo de vacaciones. Por lo tanto, por ejemplo, aquí viene el cálculo de la prima vacacional, únicamente estoy calculando prima, corresponde al 25% de las vacaciones. Cálculo de prima vacacional con base del cálculo del renglón número 3, que era el subtotal de 120,
por factor por día. Digamos que aquí son 18 días entre 365. Corresponde a una prima vacacional por día de 5.92 pesos. Si quieren pueden tomarle captura a esto y con esto iniciamos en la siguiente clase. Bueno, perdón. Esto que hemos visto hasta aquí es una parte de lo que vamos a ver únicamente en la parte teórica, ¿sí? De contabilidad. Esto lo voy a subir a la plataforma y es lo que vamos a ver en la parte teórica, la parte de la mano de obra. Es decir, no los voy a poner a hacer cálculo, pero sí tienen que leer un poquito de la información que viene, ¿ok? Para el examen, que es el día lunes, la parte de práctica va a ser lo primero que vimos, que fue tarjetas de almacén con el primer elemento del costo, que es la materia prima, ¿ok? Para procedimientos, para parte práctica, va a ser únicamente la parte de la materia prima con las tarjetas de almacén, webs, PEPS y promedio. Para parte teórica, sí, lean hasta lo que tienen el día de hoy. Esto ahorita lo voy a subir a la plataforma y van a ser todas las diapositivas pues, que vimos durante el parcial para que pues, salgan de cualquier duda que tengan. Y esto, como les repito, van a estudiar teoría de materia prima y de mano de obra y para práctica únicamente la parte de las tarjetas de almacén. ¿Ok? Sí, profe. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Bueno, entonces, pues sería todo por hoy. Maestra, Gracias, chicos. Como quiera, cualquier duda me pueden mandar mensaje, pero así va a quedar. Lo de las prácticas ya se había subido, ¿Perdón? ¿verdad, maestra? Sí, ya. Ok, sí, lo Ya subí. deberían haber subido. Como quiera, cualquier duda me pueden mandar mensaje. Nada Sí. más faltan De entonces contabilidad, de profe. conta, ¿verdad? Perdón. ¿Me Que ya estás diciendo que nada, nada más faltaba qué, perdón? que ya nada más falta subir entonces las prácticas de conta. Sí, déjenme checar nada más ahorita a ver si me faltó ponerles algo, pero ahorita les mando mensajitos, ¿sí? Déjenme checar, me voy a meter en la plataforma para ver si les faltó algo de que subieran las prácticas. Toda la práctica de conta es nada más las puras tarjetas de almacén, que lo pueden haber hecho todos en una sola hoja de Excel para que no se complicaran, ¿sí? Sí, profe, gracias. Bonito Las fin. prácticas es únicamente las tarjetas de almacén, ¿ok? Ok, maestra, gracias. Nos vemos el lunes, chicos. Bye, bye.